nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El ángel del Señor anunció a María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y aquí la esclava del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Oremos. Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia sobre nosotros, para que los que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues por divina patrona te venera esta ciudad. Con el ejemplo de Jesús Nazareno, con el amor del corazón de Jesús, con la mirada de Jesús orando en el huerto, con el caminar del cautivo de Sevilla, bajo el cuidado de María Santísima de los Dolores, con la fidelidad de San Juan Evangelista, con el aprendizaje de Nuestra Señora de los Dolores, con la alegría de las Mercedes y siempre, siempre, siempre con la esperanza. Señor asistente eclesiástico del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, ilustrísimo señor presidente del mismo, ilustrísimo señor alcalde presidente del excelentísimo Ayuntamiento del Puerto de Santa María, pleno de hermanos mayores y miembros de la Comisión Permanente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, Corporación Municipal, compañeros de Junta de Gobierno de la Hermandad del Olivo y miembros de Junta de las diferentes hermandades de nuestra ciudad, jóvenes y mayores, cofrades, amigos, hermanos y hermanas, todos en Cristo Jesús. Sean bienvenidos. ¿Qué puedo decir? Esas han sido las palabras que durante semanas, incluso meses, protagonizaban mis pensamientos. Y es que todo empieza cuando al llegar a casa mi madre me mira y me dice: tu padre tiene algo que contarte. Ahí mi corazón dio un brinco. ¿Qué pasa ahora?, pregunté algo angustiado. La expresión de mi cara y la asustada mirada pudieron delatarme. Antes de darme la noticia, me alivió escuchar un no es nada. Me dirigí a la terraza y allí, con vistas a la inmensidad de la bahía, mi padre soltó un breve: me han propuesto hacer el pregón. Esbocé una sonrisa, quizá más bien de sorpresa que de alegría, y pregunté qué iba a hacer. La respuesta creo que la sabemos todos. Pasaron los minutos y quizá las horas, y de nuevo me dirigí hacia mis padres. Ahí solté: bueno, ¿y quién te va a presentar? La respuesta fue unísona: pues tú, ¿no? Puede que en aquel momento me disfrazase de San Pedro, porque fue un no la respuesta. Y es que además fueron 3 las veces que se repitió la situación.
Casualidades quizás que un hijo niega a su padre en 3 ocasiones. Pero lo cierto es que sabía que esa no era la respuesta. Lo único que en mi mente retumbaba una y otra vez era: ¿qué puedo decir? Primero pido disculpas a todos los que les ha tocado escucharme hoy, pues se habrán dado cuenta que lo mío no es la oratoria y que simplemente soy un mero hijo que pretende hablar del orgullo que siente por su padre. Y es que presentar al mundo cofrade a don José Manuel Castilla Osorio es quizás ya algo innecesario e incluso repetitivo. ¿Hay alguien en este teatro que no sepa que es hijo del Nazareno y de su bendita Madre Dolores? ¿Hay quien no lo haya visto cerrar algún acto del Consejo con los típicos agradecimientos? ¿Hay quien no haya cruzado en alguna ocasión palabras sobre cofradías con él? Aunque nacido en Cádiz, es portuense por los 4 costados. Y es que su vida ha experimentado residir en el Centro, Los Milagros, La Gobernadora o Valdelagrana. Así que podemos decir que prácticamente lo conoce desde los 4 puntos cardinales. Y no solo en lo geográfico, sino también en lo cofrade. 62 años de experiencia que vienen desde la cuna. Ejemplos como primer niño en salir acompañando en la madrugada al Señor del Puerto con tan solo 7 años, o miembro de aquella primera junta directiva del Grupo Joven de la Hermandad del Huerto en 1977 con apenas 16. Qué importante es la juventud para un cofrade, ¿verdad? No es desconocida la gran elocuencia que atesora y la capacidad que tiene para hacernos sentir con sus palabras momentos y sentimientos que cada uno haya experimentado. Así lo ha demostrado en multitud de ocasiones que es mejor no enumerar, porque tenemos que terminar su presentación y empezar el pregón. Lo cierto es que no solamente es un cofrade por su experiencia, sino también por su actitud. Y es que, a pesar de todo, tenemos que sumar toda esa defensa y labor divulgativa de los tesoros de nuestra Semana Santa, siempre que ha tenido ocasión para ello. Y claro, todo esto son cosas que se conocen en mayor o menor medida. Y entonces me vuelve a la mente la misma pregunta: ¿qué puedo decir? Pues me parece que tengo que dejar a un lado a José Manuel Castilla Osorio. Y es que muchos podrían presentar al gran cofrade o incluso también la buena persona que es. Pero, ¿quién podría presentaros el orgullo y ejemplo a seguir que es para su hijo? Esa fue la decisión. Quizás ¿quién mejor para hablar de un padre que su hijo? Por esa misma razón es por la que sé que vamos a tener un gran pregón. Porque vamos a ver a un hijo hablando del padre, pero sobre todo hablando de María, nuestra madre. Y como bien dice un gran amigo, el hombre propone y Dios dispone. Quizás, si hay algo que tenemos que destacar, es que lleva en sí los pilares en los que se fundamentan nuestras hermandades: fe, esperanza y caridad. Fe heredada de sus mayores y que jamás se ha quebrantado. Esperanza que jamás pierde aunque todo a su alrededor lo tiente. Y caridad, que no es otra cosa que el amor que el propio Cristo nos enseñó, amando al prójimo a pesar de todo y llevándolo por bandera. Quizás sea esa la mejor herencia que Juan y Paco le dejaron. Quizás sea esa la herencia de la que más orgulloso estoy yo, y de la que, en más de una ocasión, más difícil se me hace gozar. Y es que no siempre es fácil llevarla por bandera, sobre todo cuando estás inmerso de lleno en el mundo cofrade y todo lo que ello conlleva. En tantos años han sido muchas las ilusiones y alegrías, pero también muchas las decepciones y tristezas. Y ahí es donde de verdad he visto el ejemplo a seguir, donde de verdad he visto lo que Cristo nos enseñó y donde me he dado cuenta que nosotros los cristianos siempre ponemos la otra mejilla. Y es que de estos 3 pilares que tenemos como base, tú, papá, me has enseñado todos. Quizás sin darte cuenta, o quizás porque las experiencias que hemos vivido así nos lo han facilitado. Tú me enseñaste lo que es la fe, la devoción a María y al Nazareno. Tú me enseñaste que cuando las cosas pesan, siempre está Él para ayudarte a cargarlas. Tú me enseñaste que el puerto tornaba los ojos hacia Él en cada madrugada, porque Él, a imagen y semejanza, cargaba con los pecados del mundo en silencio, en la oscuridad, solo, pero abriendo el camino para que todo el pueblo lo siguiera en ese camino de cruz, hacia la fe verdadera. Tú me enseñaste el mensaje más importante que jamás recibí, el mensaje del Nazareno, en el que lo más oscuro de la noche, en los más profundos problemas que la vida nos trae, en las peores situaciones, nos decía: aquí estoy, soy yo, Jesús el Nazareno. Tú me enseñaste que nada desaparece mientras perdure en la memoria. Tú me enseñaste a rodearme de verdaderos cirineos del Señor. Tú me enseñaste a creer y a tener fe. Y llegó la caridad. Llegó a nuestras vidas la prueba del amor de Cristo y apareció señalando su corazón que brota del pecho radiante en señal de que tanto nos amó que dio la vida por nosotros. Y me volviste a enseñar, volviste a ser un ejemplo y supiste ayudarme a superar, siempre con el amor al prójimo, todos los dolores que la vida nos pone por delante.
No creo que fuese casualidad que ella, Dolores, fuese el hilo conductor que necesitamos para alcanzar ese amor que Cristo nos enseñó. Y tampoco que fuese yo quien quizás más necesitaba aprender a amar al prójimo, incluso en la adversidad. Quien te hiciera recordar cómo desde pequeño en tu casa siempre estuvo presente la fe al corazón de Cristo. Y como no podía ser menos, también me enseñaste que una madre nunca falla, que una madre siempre te está protegiendo aunque no te des cuenta, que una madre siempre te tendrá en el pensamiento. Pero claro, esto te resultó más fácil, porque aquí es donde tú, mamá, demuestras día a día esos valores. Tú eres quien nos cuida, quien nos protege y quien saca fuerza de donde no las hay, sobre todo cuando nosotros no las tenemos. Para mí eres el verdadero ejemplo de que esa madre dolorosa que acompaña a su hijo es la que se desvive por nosotros. ¿Me equivoco, papá? La verdad es que sin darme cuenta, desde pequeño ya me habíais enseñado a tornar los ojos a Cristo, a buscar un apoyo en el Señor cuando mis fuerzas no fuesen suficientes, cuando la enfermedad es protagonista de nuestra vida. Sin darme cuenta, me estáis enseñando a mantener la esperanza. No era consciente de ellas cuando aquel niño que iba a San Marcos tiraba de la manga de su padre al entrar. No era consciente cuando se agarraba a los barrotes de la reja de la capilla. No era consciente cuando miraba a los ojos al Señor y mantenía una conversación callada. No era consciente cuando se acercaba al cepillo para ayudar a que el Señor paseara lomos de su burrita. No era consciente cuando erguido, sin ningún problema y curado, vio salir las palmas en San Marcos, cuando vio a Jesús pasearse por la Jerusalén portuense. Pero quizás fuese la casualidad que cuando ese niño cumplió los 25 años, lo mismo que hoy se contase aquella historia, ese niño pudo agradecer lo que se le cumplió. Ese niño creció y se convirtió en los pies del Señor. Ese niño se dio cuenta aquel domingo de Ramos que no había sido consciente de nada. Y apareció la esperanza. Aquel quien tiraba de la manga ahora cambió los papeles. Aquel se agarró a la siempre mano tendida de Jesús en el huerto. Aquel, siendo sus pies, se dejó llevar por el Señor. Aquel que no era consciente conoció la esperanza. Aquel se postró a sus plantas. Aquel a quien su padre le llevó cuando no podía andar. Aquel hoy le dice que la esperanza siempre ha estado, que la esperanza nunca se pierde, que la esperanza siempre hay que seguirla, que la esperanza siempre está con nosotros. Papá, aquí tenéis tu atril, portuenses, aquí a vuestro pregonero. Gracias. Un nombre, madre, tenías, cuando aquellos muros de clausura capuchina dulcemente te acogían. Silencio. Que si silencio tú eras, cuando dos surcos de mar te rajaban las mejillas, viendo a tu hijo en la cruz por amor sacrificado.
7 espadas plateadas parten hoy tu corazón, cuando también en silencio de dolores empapado, caminas detrás de él con su madero cargado. Silencio, no la turbéis, que Juan va consolando el dolor que la traspasa, que sus palabras son bálsamo a los dolores del hijo que en su pecho se agazapan. Silencio, por Dios, dejadla, conformaos con mirar el blanco de su semblanza, que cada lágrima suya limpia un mal de nuestra alma. Y si queréis confortarla, no hay mejor agasajo en el tiempo del dolor que ser dulcemente arropado por 1000 miradas de amor. Madre de Dios del silencio, la de la mirada alta, la que en su casa quedaba cuando su hijo pasaba por los vergeles del puerto, que estas primeras palabras salidas del sentimiento sean solo para ti, la que solo es consolada por los murmullos del viento. Permíteme que te pida en esta mañana de marzo, cuando los campos anuncian que están haciendo la vida, el aliento necesario para agarrar el timón del barco de mi cantar. Que seas tú, madre mía, el agua de mi garganta, compañera de mis voces, cuando arribe la sequía en esta tu tierra santa. Tú que eres fiel candelero de mis noches y mis días, bendíceme con tu mano, sé patrona del velero que hoy portará mis goces, sé alma de este pregón, cobíjate entre sus letras, susúrramelo al oído, que tú sabes que ha surgido, más que de fría razón, de la verdad más profunda que anida en mi corazón. Señor asistente eclesiástico del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, reverendo padre don Antonio Sabido, ilustrísimo señor presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, don Juan José Caballero, ilustrísimo señor alcalde presidente del excelentísimo Ayuntamiento del Puerto, don Germán Beardo, señoras y señores, hermanos y hermanas mayores de nuestras hermandades de penitencia y gloria, señores presidentes de las agrupaciones parroquiales y pías asociaciones de nuestra ciudad, miembros de la Comisión Permanente del Consejo Local y Cofradías y componentes de juntas de gobierno, señor concejal de fiesta, don David Calleja, y miembros de la Corporación Municipal, cofrades, señores, señoras, hermanos y hermanas, todas en Cristo por el hombre muerto y al tercer día por amor al mismo hombre resucitado. 21 de marzo de 1999. Un domingo de pasión que marcó un antes y un después en mi vida como hombre, como cristiano y como cofrade. Entre aquel domingo y este 25 años han pasado. Aquel fue pregón de comienzos, de devenires ciertos gracias a los cofrades de este puerto. Este será de despedidas, de nostalgias por lo que fue y ya no es, y sobre todo por aquellos que por aquel entonces fueron y hoy permanecen grabados en nuestro recuerdo. No quiero nombrar a nadie, pues a buen seguro se me escondería alguno en el más recóndito hueco de mi corazón y sentimiento. Pero quienes me escucháis, sabéis quiénes fueron y aun sin estar, siguen siendo. Y sé, permanecen pegaditos a cada uno de nosotros, que están siempre vivos en nuestro sentir cofrade. Mis referentes se fueron, empezando por mi abuela, por mi madre y por mi padre, y por muchos, muchos hermanos de todas y cada una de las hermandades de este puerto, que fueron mis padrinos y maestros. Cofrades callados, que nunca faltaron a su cita cada Semana Santa en las filas penitentes, o ya desde su hogar, prostrados e impotentes, viviendo en presente suspiros de pasado. Hoy el cielo está de fiesta. Se agotaron sus balcones para, asomados en ellos, estar aquí con nosotros en este domingo mágico que anuncia Semana Santa. Cofrades grandes del puerto. Este pregón es por y para ellos. Quiere ser profundo reconocimiento de la fe que motivó sus esfuerzos, de la verdad que de ellos recibimos, del camino que con su ejemplo trazaron, de la vida que con alegría vivieron. Nunca nos olvidemos que si somos lo que somos es porque ellos fueron, porque ellos nos lo dieron y a ellos se lo debemos.
Pregonar es anunciar, pero también es compartir los sentimientos que ese anuncio produce en quien ha de pregonar. Y así pude mostrarlo a los cofrades de aquel tiempo, cuando el consejo de entonces, comandado por don Adolfo Ortega, me permitió cumplir el sueño de ser pregonero en mi puerto. El sueño se hizo realidad y quedó ya por siempre guardado en mi corazón. Pero cuando el pasado verano se nos iba, cuando los portuenses nos preparábamos para agasajar a nuestra patrona, a Nuestra Señora de Milagros, lo que para mí era ya una querida realidad pasada, se vuelve de nuevo sueño. Se me vuelve a ofrecer lo que por cumplido jamás volví por lo imposible ni tan siquiera a imaginar. Hoy, en este domingo de Pasión de 2024, de manera sorpresiva, jamás prevista, se vuelve a repetir aquel sueño de entonces. Ese sueño que todo cofrade encierra en lo más hondo de su alma y que no es otro que el poder pregonar la Semana Santa del pueblo que lo vio nacer y crecer. Hoy me siento mucho más que privilegiado. Me han regalado poder pregonar por segunda vez la semana más grande que los tiempos conocieron. Poder dejar aflorar de nuevo no solo mis sentimientos, sino los sentimientos que a uno de aquellos portuenses que al inicio de cada primavera y tras una cuaresma de orante preparación inundarán nuestras calles y plazas para sentir, para compartir, para vivir la pasión, muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo e imbuirse con María del perdón, la entrega, la amargura, la piedad, el dolor, el sacrificio, la gracia, la esperanza, el desconsuelo, los dolores, en definitiva, todo el rosario de María en sus dolorosos misterios, consolación y lágrimas en un mayor dolor que sabemos no quedará ahí. Pues justo al final de esa semana, cuando nos amanezca resplandeciente el domingo de resurrección, todo sufrimiento de María se transformará en alegría. Perdonad que haya tenido el atrevimiento de que las primeras palabras que he pronunciado en esta mañana de marzo sean las mismas que iniciaran aquel pregón que cerrara década, siglo y milenio, y que tuviera el honor de pronunciar en la que fuera antigua iglesia conventual del Arcángel San Miguel. Tenía que volver a pedir su auxilio. Y qué mejor forma de hacerlo, tal como entonces lo hiciera, y del que este pregón pretende ser continuación de aquel momento y de lo que en este entretiempo la vida tuvo a bien de venirme y de venirnos. María Santísima de los Dolores no podía ser más que de nuevo ella quien capitaneara el navío que ha de ser este pregón. Podría haberme encomendado a ella con palabras nuevas, y así lo hice en principio. Pero mientras iban surgiendo nueva prosa y nuevos versos, en mi corazón se agolpaban palabras que ya por mí fueron pronunciadas a lo largo de los años, palabras dirigidas a los cofrades del puerto y que fueron marcando letra a letra, sílaba a sílaba, palabra a palabra, mi ser. Y entonces pensé que muchas de ellas podrían tener cabida en estos instantes, pues en ellas iban fragmentos muy queridos de mi vida, de mi ser cofrade, de mi fe y mi devoción a las sagradas imágenes de esta tierra que me llevaron y me llevan al encuentro con Jesús y con María. Podrían pensar algunos que me plagio a mí mismo, y a ellos pido perdón por mi atrevimiento, pero nada más lejos de mi intención, que no es otra que mostrar a todos lo que soy, consecuencia de las experiencias y sentimientos que día a día fueron construyéndome junto a mis hermanos cofrades. De entre todos los recuerdos, uno sobresale. Un recuerdo agradecido a esa Madre de los cielos que tanto y tan bueno me dio y sigue dando. Cierro los ojos y sueño. La veo como era antaño, aunque hoy también la quiera, con su mirada profunda que se eleva hacia los cielos, pidiendo siempre a su Hijo que nos tenga en su regazo. O mientras camina sola, sumida en su dolor, ante una cruz ya vacía de la que pende un sudario blanco. Pero el sueño es, y perdido en mi ensoñamiento, la siento joven,
contenta y guapa, por más que 7 perlas blancas rueden por sus mejillas y su entrecejo nos muestre el dolor que arrebata la alegría de su boca. Son recuerdos de infancia, de tiempos que fueron ya y por mucho que uno quiera nunca han de volver. Sueño con imposibles, pero el soñar es libre y en él no manda razón que pueda quitar el albedrío que construye su hilazón. Luego, la realidad me despierta y la veo no sobre el rico altar de oro, ni sobre paso de terciopelo y plata, ni alumbrado su camino por 70 llamas blancas. Hoy la veo sobre una humilde peana negra, descansando entre bordados, entre varales colgados, y me pregunto si no es realmente eso lo que la hizo cercana, el tenerla siempre al lado, en inviernos, veranos, otoños y primaveras. No sé si la cercanía, el compartir día a día tu presencia entre nosotros, una más en nuestros huevos, en el trabajo continuo, en la charla mantenida bajo tu mirada atenta, en la que el que fueras de la casa porque en ella habitabas, atenta a las correrías de juventud desatada. A mi lado te encontrabas la primera vez que hablaba ante un público expectante, junto a mí cuando aprendía cofrades sabidurías. Compartiste hasta 600, cuando quisimos que todos con tus rostros se asombraran y que a ti te conocieran como la reina que eras, con las sayas roja entera de fino oro bordada, con la corona de oro que Gabella te labrara. Solo me queda una pena, que mis hombros no cargaran el peso de tus dolores antes de cambiar tu cara. Era niño cuando el sol te deslumbraba, al llegar la amanecida, cuando la marcha sonaba y de tu boca partía una sonrisa clara, cuando al llegar a la plaza, cercano ya el mediodía, veías como tu hijo entremecida y mecida de nuevo en su casa entraba. Cuántos recuerdos me llegan, cuántas risas compartiste cuando alegre me encontraba, cuántas lágrimas secaste cuando el corazón sangraba, cuánta buena compañía cuando soledad reinaba, cuántas caricias salidas de tus manos a las mías, cuánta mirada profunda al interior de mi alma, cuántas cosas nos dijimos, confidencias compartidas, cuántas respuestas certeras aun sin preguntar siquiera, cuánto a tú me diste cuando te pedí de veras, por quererte como mía, por ser parte de mi vida, por la flor ya mustia seca que en tu mano florecía, porque así tú lo quisiste, halló en mi tierra abonada amor cuando despertaba, me diste por compañera, a quien tu nombre María desde la cuna llevaba, para que al decir dolores no supiera si nombraba a la madre de mi hijo, a quien es mi compañera por la senda de la vida, a quien comprensiva aguanta mis humores y mis iras, o a tú misma que nos cubres con tu sonrisa divina. Lola, Madre Celeste, Lola, esposa mía, alabemos a María, que nos dio una nueva vida, que nos colmó de favores, aun en tiempo de sequías. Os debía a ti y a ella recordaros en mi prosa, agradecer en voz alta las bondades recibidas de mis 2 rosas tempranas, las mejores compañeras que cualquier hombre quisiera, hasta el final de su vida. De bien nacido es ser agradecido. Y quisiera ahora dar las gracias al señor presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías por la locura cometida tan siquiera con pensar en que este humilde cofrade podía ser de nuevo en el puerto quien pregonara nuestra Semana Santa. A don David Calleja, por aceptar sin siquiera pensarlo, aunque las circunstancias sean ahora las que sean, mi petición de que fuera él quien decorara el escenario de este teatro y que hoy todos podemos disfrutar y que gracias a él pues podemos tener.
a quienes me han precedido en estas tablas del Pedro Muñoz Seca, prestándonos su arte, su buen hacer literario y sobre todo su voz, para anunciarnos que Jesús y María habrían de recorrer nuestras calles para mostrarnos a todos que es posible vivir con esperanza la vida. Amigos no, hermanos pregoneros, gracias por vuestro cariño sincero, por vuestros apoyos y alientos. No sabéis el bien que me habéis hecho. A vosotros, que ocupáis hoy el patio de este teatro, gracias por vuestro calor y compañía. Y gracias también a quienes no habéis podido estar aquí en esta mañana de marzo, pero seguiréis este pregón por los medios de comunicación. Y hablando de medios, permitidme un especial recuerdo a Radio Puerto y a Onda Pasión, que durante todo el año se empeñan en llevar la actualidad cofradiera a nuestros hogares. Y permitidme también que de entre muchos me acuerde especialmente de dos cofrades portuenses. Compartimos desde jóvenes sueños y esperanzas cofrades, aunque en ocasiones el mundo se nos pusiera de frente, y que por su fe, arte y sentimiento merecen más que yo pisar estas tablas un domingo de pasión y ser nuestros pregoneros. Cristo, abuelo. Convencido estoy que nadie jamás podrá tener mejor embajador que quien os ha presentado en esta mañana a este humilde pregonero. Puede que en las palabras que me ha dirigido esta mañana se muestre más su afecto y sentimiento, el amor que como hijo me profesa, que la más objetiva realidad. Pero ¿qué queréis que os diga? Hoy me siento el padre más feliz del mundo. Los esfuerzos de su madre y los míos propios, no solo para que obtuviera una formación adecuada como cristiano y como hombre, sino para que en su vida se convirtiera en una persona buena, han encontrado recompensa. Y por ello, jamás podremos dejar dar gracias a Dios por el regalo en forma de hijo que nos hizo. José Manuel, orgullo de mi vida, pilar de mi existencia, entrañas de las entrañas de nuestro amor nacido. Son tus palabras de hoy, bálsamo y ungüento fino, aroma de sentimientos que colmaron mis sentidos. Muchas gracias, hijo mío. Soy parco en palabras, aunque no lo parezca, pero tú bien sabes que te quiero, que eres por siempre el sentido por el que mi vida sigue. Dios te bendiga, hijo mío, y recuerda siempre que si Lola es tu madre, la que te portó en su vientre mientras estaba tu vida, también tienes otra Lola que desde el cielo te guarda, y recuerda sus palabras: haz lo que Él diga. Creo firmemente que en esta mañana no hay lugar para mostrar conocimientos. Es ahora momento de que afloren sentimientos, de compartir experiencias surgidas al calor de Jesús y de María. Y eso intentaré hacer, no sin antes pedir perdón a todos por si con mis palabras y expresiones no soy capaz de transmitiros lo que en mi corazón siento. Asomó el azahar. El incienso comenzó ya a inundar las naves de nuestros templos en perfumada ofrenda solo a Dios ofrecida. Casi nos pasó ya la Cuaresma. Nuestra Semana Santa no sería la que es sin ese tiempo previo, tiempo de preparación espiritual, tiempo de reconciliación con el hermano, con aquel al que dejamos de lado por aquello que a los ojos del tiempo, aunque al principio no lo pareciera, se convierte en una nimiedad a la que no vencemos, tal vez por un mucho de desidia mezclada con algo de orgullo vano. Tiempo de perdón, pero de perdón con letras grandes por aquel daño recibido o por aquel otro que inconsciente o conscientemente infligimos y que nos requema por dentro. Pero ese tiempo de Cuaresma es también tiempo de trabajo, de un trabajo generoso y gratuito, anónimo en la mayoría de los casos, realizado a deshoras y venciendo otros cansancios y sueños acumulados, pero siempre ilusionante, siempre nuevo aún reiterado. Es tiempo de trabajo callado en la parroquia o en la casa de hermandad,
de limpieza de varales y respiraderos, de insignias y estandartes, el repaso de terciopelos y bordados y del montaje de los pasos, de esos tronos donde cada elemento que lo conforma es un trocito de un corazón enamorado. Es tiempo en que las calles, al llegar la noche, se ven surcadas por extraños artilugios que se mueven al son de una sola pisada, mientras voces firmes ordenan sus desplazamientos. Es tiempo en el que escaparates, paredes y atrios de templos poco a poco se van llenando de unos retazos de historia aún por acontecer. Multicolores muestras, instantes capturados por el iris de una cámara o los pinceles del pintor, de lo que en pocos días habrá de vivirse entre las calles del puerto. Es tiempo en el que ecos de tambor resuenan reticentes en los más variopintos escenarios, y en las casas de hermandad se respiran aromas distintos que saben a plata recién limpiada, a terciopelos que abandonaron ya sus encierros, y a cera fundida, y a animadas charlas llenas de ilusiones y esperanza. Es tiempo de que en mayordomos, priostes y capilleres se afanen en que no falte un detalle, en que esos cultos tan largamente esperados resulten en una extraña mezcla de improvisación largamente organizada, tal como deben ser, sin nada de más, pero tampoco de menos. Y todo ello, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Para quién? Pues tan solo hay una respuesta. Será por él y por ella, para ella y para él. Cada año, al llegar la primavera, nuestras calles se convertirán por unos días en una nueva Jerusalén. Llega la Semana Santa, la semana más grande para el que tiene fe, semana en la que el Hijo único de Dios será inmolado por nosotros, semana en la que el Cristo, el Mesías esperado, ha de morir para salvar al hombre. Y el pueblo andaluz, con esa forma tan peculiar y propia de entender la estrecha relación entre vida y muerte, se echará a la calle para celebrar una muerte que realmente no es más que antesala de vida renovada. Surgirá, aun sin conciencia, aquel sentir que desborda cuando al remirar una esquina el paso de Jesús o de María se encuentra frente a frente con un corazón que arde, con una oración que aflora de la garganta, con unos ojos de lágrimas humedecidos, con quien, aun rodeado de gente, solo tiene voz para quien desde arriba le mira, suplicante y a la vez consolador. La vida del cofrade, mezcolanza de fe y tradición bien entendida, de nostalgias y esperanzas, de corazones abiertos y, sobre todo, de entregas sin esperar recompensas. La luna nueva de marzo. La luna nueva de marzo ha de traernos el día. La luna nueva de marzo nos llevará al momento en el que ha de acabar el tiempo. La luna nueva de marzo, con sus ribetes de nácar, con sus reflejos de plata sobre el humo del incienso. Será la luna de marzo la que ilumine los vientos que han de recorrer el puerto. Será la luna de marzo la que ha de mostrar a todos un final que no es más que otro comienzo. Anaranjadas bujías palpitarán a un tiempo. Encendidas luminarias se elevarán a los cielos, limpiando caminos viejos con sus llantos y sus fuegos, cortejos de esparto o capa, de maderos sobre el hombro y de ceras derramadas, de trabajo compartido y cerviz congestionada. Huecos metales curvados recogerán los soplos, finas varas de madera golpearán con fuerza sobre estirados pellejos, y entre ambos nacerá redomados los sonidos que han de inundar de esfuerzo cada plaza, cada calle, cada hueco. Serán llamadas a un tiempo, señales para un sentido que tal vez, sin saberlo o sin quererlo, nos llevarán a su centro, al motivo que motiva ese acomposado ritmo, esa sublime mezcla de sentimiento y estruendo.
La luna nueva de marzo. La luna nueva de marzo nos traerá todo eso. Nos habrá vivir de nuevo nuevos y bajos tiempos, pero además habrá de traernos un cante que ya es tan viejo como viejo es el dolor que al hombre mata por dentro. Un cante que es oración, un cante que suena a llanto, a petición de perdón, un cante que es corazón, trozo a trozo compartido con quien es de nuestra fe única y cierta razón. Hoy es domingo de pasión. El sol, allá en lo alto, alcanzó su cenit, dejando atrás el mediodía. El invierno, ese de las noches frías, el que hace cortos los días, el que ennegrece la tierra y hace las tardes sombrías, poco a poco dejó paso al renacer de la vida. Los campos se han vuelto ya verde intenso y las flores han desplegado sus pétalos. Vuelan las laboriosas abejas haciendo rico el panal, creando las mieles nuevas que endulzarán nuestras bocas y una cera que en tan solo 7 días han de marcar nuestras calles al pasar la cofradía como sangre derramada por penitencias sentidas. Domingo de pasión. La Cuaresma nos quedó ya casi atrás y los naranjos anuncian con sus fragancias intensas, con sus perlas blancas abiertas, que llegó la primavera y con ella una semana que es santa. Revolotean alegres avecillas descuidadas que entre vuelos infatigables se afanan en iniciar sus cortejos, en construir nidos nuevos donde vidas nuevas nazcan. Ya los campos verdecidos siente crecer las espigas que una vez recolectadas han de ser nuestro pan para mañana, un pan que tras consagrado ha de saciar el hambre que ya ansían nuestras almas. Ya en las viñas de mi tierra, unas pequeñas guirnaldas con timidez nos anuncian que acabándose el estío tendremos un vino nuevo, que al mezclarse con el agua, misterio de Eucaristía, ha de ser sangre de Cristo. Ya levantó de color la amapola y el clavel, ya la rosa floreció, ya el azahar inundó nuestras calles con su olor, ya los balcones rebosan de geranios que se escapan, que se asoman a las calles para hacer un suave pañuelo que entre sus pliegues recoja el dolor a borbotones que entre lágrimas se escapa de los ojos de María. Ya encalamos nuestras casas para que Jesús las vea mientras pasa junto a ellas, inmaculadas de blancas, y su color les recuerde la pureza de la madre que lo llevó en sus entrañas. Semana Santa en el puerto, realidad que ya nos llega, solo 7 amaneceres y terminóse la cuenta que en sus interiores llevan los cofrades de esta tierra. Los esfuerzos fueron hechas, las limpiezas necesarias, las compras de flor y cera. Solo 7 días faltan y las túnicas esperan colgadas en alguna puerta tras haber sido planchadas por primorosas manos que más que unas manos son muestras claras de amor. Semana Santa en el puerto, historias que se entrecruzan con otras cientos de historias. Cuánto esfuerzo gratuito, cuánta entrega generosa, cuánta ilusión cumplida, cuánta promesa resuelta, cuánta fe que no necesita respuesta. Semana Santa en el puerto, milagro de primavera que año a año se renueva. Recuerdo cuando era niño, cuando de la mano de mis padres acudía en la semana de pasión al quinario de mi hermandad nazarena. Cómo se me incrementaba mi pulso cuando en el Viernes de Dolores se acercaba el momento de renovar como hermano mi voto y juramento. Cuánto echo de menos hoy ese momento en las hermandades del puerto. Recuerdo cómo soñaba que con el tiempo podría ayudar a exornar la capilla, a limpiar las pocas platas que por entonces se tenían, con que tan solo me dejaran acariciar y llevar de aquí para allá las potencias de Jesús o la diadema de María. Pasaron los años y entre medias conocí de adolescentes vidas otra forma de hermandad. No era aquella ya solo de cuaresmas, se vivía todo el año y aun sin poseer aún capilla propia, el huerto tenía casa de hermandad, la primera en el puerto. Allí conocí a Santiago. Jamás pensamos en él como patrón de España, sino que ciertamente era compañero de nuestras correrías y juegos. Uno más
entre aquellos niños cofrades que en el olivo despuntaban. Pero de él aprendimos que si, aun siendo uno de los 12, sucumbió a la somnolencia, uno se puede dejar vencer por agotamientos y cansancios, pero siempre hay que despertar. Y despertar, aunque la incertidumbre y el miedo nos acechen, la fe todo lo vence. Hoy, como cuando tenía 14 años, lo vuelvo a tener al lado. Gracias, Hermandad de la Sagrada Oración de nuestro Señor Jesucristo en el huerto y María Santísima de Gracia y Esperanza, por el regalo que me habéis hecho. Fueron llegando años nuevos y empezó el florecimiento de un patio, el de la Aurora, que se convertiría en punto de reunión de la gran mayoría de los cofrades portuenses. Se construyeron allí almacenes para los enseres de las cofradías de la Prioral, los cuartos de hermandad. Primer paso hacia las futuras casas que hoy cuentan nuestras corporaciones nazarenas. Mi hermandad del Nazareno construyó allí su primera sede y mi adolescencia pasó a ser juventud y la juventud se hizo madurez. Muchos años vividos entre sueños y muchos sueños convertidos en vida. Me parece que fue ayer, pero pasaron ya más de 50 años. Permitidme que vuelva ahora a hacer uso de algunas palabras que fueron ya por mí pronunciadas. Les tengo un cariño muy especial y no me resisto a compartirlo de nuevo con todos. ¿Cuántas veces, siendo niño, no soñamos con tan solo poder apretar algún pequeño tornillo o con poder ajustar la perilla de un varal o que nos dijeran, corre, ve y tráete ese pañuelo de encaje que recogerá en la calle las lágrimas de María, o el puñal que sobre el pecho ha de abrirle el corazón? O ser quien, con manos temblorosas, pero siempre firmes, seguras, atento ante atentas miradas, o en la soledad del templo, situara la imagen de Cristo de mis amores o de mi Virgen sobre la peana de sus pasos, y fijarlos lentamente. No fuera que nuestra fuerza hiciera que de sus bocas surgiera un tenue lamento por haberles hecho daño en nuestro afán de mimarlas. ¿Quién no soñó, siendo niño, poder estar tan de cerca, sentirlos en nuestros brazos como al hijo recién nacido que coges por primera vez? ¿Quién no sintió un estremecimiento que le anduvo todo el cuerpo cuando al fin ese tan largo sueño fue cierto? ¿Cuánto vale eso para un cofrade de veras, para quien tiene en su imagen de María o de Jesús sus consejeros más ciertos? Ya os lo decía hace un instante, la vida del cofrade, mezcolanza de fe y tradición bien entendidas, de nostalgias y esperanzas, de corazones abiertos y sobre todo de entrega sin esperar recompensas, aunque éstas a veces llegan. Pero hay muchos más sueños a lo largo de la vida vivida como cofrade, sueños muchos cumplidos y otros que tal vez fueron truncados por las cosas que el tiempo nos deparan, o por una partida que sentiremos siempre temprana. Hay dolor en la partida, nostalgia en las ausencias, pero también convencimiento de que aquel cofrade que ahora tienes en tu corazón y tu razón está allí, pegadito a Jesús y a María, y que para él el sueño dejó de ser sueño para ser vida plena por los siglos de los siglos, compartida junto a ellos. La primavera es nacimiento, y el nacimiento es vida, vida y luz que surgen a cada paso, inundándonos de color y de calor nuestra existencia, una existencia en ocasiones turbada por invernales nubarrones de tormenta. No creamos que esto es nuevo. Desencuentros, desavenencias, desacuerdos que desembocan en desuniones y oscurecen a veces amistades y sobre todo ensombrecen hermandades. Ya lo decía nuestro obispo don Rafael y lo reitera 30 años después nuestro actual obispo don José. Cuidemos nuestras formas. Las críticas gratuitas en medios ajenos a nuestro ámbito cofrade, estas no nos engrandecen, sino que más bien son obstáculos en la pastoral que como cristianos y cofrades estamos obligados a desempeñar. Como nos dijera el propio Jesús, si tienes algo contra tu hermano, ve y reconcíliate con él y perdona no 7,
sino 70 veces 7. Además, recuerda siempre, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. 7 días solo quedan. Pero antes de que el domingo más esperado nos llegue, renacerá un viernes de dolores lleno, preámbulo cierto de nuestra Semana Santa. Será desde San Francisco, antigua iglesia del convento de los hijos del de Asís, y en los últimos siglos, hogar de la Compañía de Jesús en el puerto. No es una hermandad, ni tan siquiera agrupación parroquial, pero sí testimonio de fe en el puerto desde inicios del siglo XX, promotor de la construcción de esa bendita imagen del corazón de Jesús, que sobre alta columna da la bienvenida al puerto en la que era su primera encrucijada de calles, o del monumento a la Inmaculada, que nos cuida desde el centro mismo de nuestra Plaza de España, Apostolado de la Oración. Hoy, Red Mundial de Oración del Papa, Organización Jesuítica Internacional, de la que es presidente el Sumo Pontífice. A primeras horas de la tarde de un viernes preparatorio, que tiene tintes de encuentro, sus socios serán citados y poco a poco, sin prisas, irán abarrotando las naves de aquel antiguo convento. San Francisco se engalana de perdón y penitencia. Tan solo serán las velas las que iluminen el templo en el segundo crucero, sobre caobas talladas, con dorados medallones que nos hablan de pasión. Sobre un sobrio calvario, alta la cruz se alza, solo un sudario prendido ondea sobre sus brazos. A sus pies, sola, sobrecogida, de penar estremecida, está el dolor de María, dolores de San Francisco, Madre nuestra, Madre mía. De bronce los candeleros, con pura cera encendida, manos entrelazadas, implorando comprensión, un mirar que te seduce y que te lleva al perdón. Dolores de San Francisco, Madre nuestra, Madre mía. Permíteme que te pida en esta mañana clara por aquellos de este puerto que viven la incomprensión, que no sienten el calor que han de darle sus hermanos, que sufren la soledad como sola compañía, que viven la incertidumbre de no saber si mañana darán comida a sus hijos. Líbranos, Señora nuestra, de las iras que nos vencen, las envidias que subyugan, los orgullos que nos matan, de los miedos que atenazan. Y permítenos, Señora, dolores de San Francisco, que en esta mañana de marzo mi corazón te pida, porque al fin seamos capaces de ver en esos hermanos que en el desierto sufren, que viven la incertidumbre, que se sienten como tú, solos al pie de la cruz. Permíteme que te pida, el ver en esos hermanos, los más queridos de Dios, el rostro de nuestro Señor, el corazón de Cristo que por nosotros se dio. Hace 25 años, una joven agrupación a meses solo estaba de ser nueva hermandad. En los ambientes cofrades de aquellos tiempos les llamábamos cariñosamente los niños del resucitado. Fue la última hermandad fundada en el puerto en años. El reverendo padre don Manuel Sánchez Mayou fue su mentor y su guía en aquellos felices años de juventud. Y junto a Cristo resucitado, les llevó de la mano al encuentro con María, María de la alegría, María, ejemplo del cristiano. Sí, María, ¿cómo no iba a ser de nuevo ella? María, Nuestra Señora de la Alegría, quien, aun sin recorrer nuestras calles, sea una vez más quien nos muestre el camino y sea nuestra maestra, quien, con su carita de niña y su sonrisa de sal, nos ha de guiar hacia el encuentro, no ya con su Hijo preso, agonizante o muerto, sino con Cristo siempre vivo a nuestro lado. Serás, alegría, la que paciente esperas que de nuevo a ti volvamos para coger nuestras manos y sin dejarnos siquiera que excusemos nuestras culpas, llevarnos ante tu Hijo, porque sabe que Él nos ama, aunque olvidemos a veces el amor que debemos a todos nuestros hermanos. Serás,
Alegría, camino, senda entre los espinos que enmarañan los destinos, impidiéndonos llegar si tu mano deshacimos. Reina, señora, alegría, clavel de blanca pureza, libertadora del preso que todos llevamos dentro, consuelo del oprimido por el yugo del dolor, bálsamo que cura el peso, que nos rompe el corazón. Serás alegría el consuelo del pesar que nos oculta, que siempre hay senderos nuevos. Serás la mano tendida, dispuesta con fuerza a asirnos, a levantarnos del pozo en el que estemos sumidos. Serás alegría la brisa que refresca la mañana, la lumbre que nos calienta en la noche más cerrada de los inviernos del alma, amanecer de mis días, compañera que camina juntos a mí pegada, cuidando de que no caiga al cruzar la encrucijada que nos propone la vida. Serás alegría la flor que jamás vio jardinero, la más fresca de las rosas, el iris más delicado, la sencillez del clavel, la gracia del azahar y el perfume del romero. Alegría, reina hermosa, déjame darte las gracias por querernos como a hijos, por darnos bajo tu manto el más sereno cobijo, por tus lágrimas perdidas, por esa leve sonrisa que vuela desde tus labios al corazón de tus niños. Déjame que al fin te pida por los cofrades del puerto. Sé por siempre capitana en la larga travesía que hemos de atravesar. Cuida de tus cofrades, ayúdales en la carga que tienen que soportar mientras mantienen el rumbo del barco que es su hermandad. Hoy, 25 años después, volvemos los cofrades de este puerto a estar de enhorabuena. Una nueva corporación nazarena recién se ha unido ya a la nómina de hermandades de nuestra ciudad. Tras casi más de 20 años de esfuerzos, de implicación lasaliana que les llevó a ser agrupación parroquial y de muchas ilusiones llevadas con coraje a término, aunque en alguna que otra ocasión parecieran inalcanzables. Son ya hermandad de Lunes Santo, y aunque este año vuelvan el Viernes de Dolores desde San Joaquín a llenar de bendiciones nuestras calles, en adelante recorreremos con ella el puerto desde la iglesia conventual de las Reverendas Madres Comendadoras del Espíritu Santo, la que es ya su sede canónica. Jesús en su prendimiento ya bendecía el puerto cada Viernes de Dolores. El Colegio de la Salle fue su primera casa. Desde su patio salía y el puerto le esperaba en feliz algarabía. Al fin podrán sus hermanos ver sus cuerpos revestidos por clara túnica y capa y sus rostros recubiertos por terciopelos de cielo. ¿Saben lo que todo ello cuesta? Los esfuerzos y desvelos. Por eso, permitidme que os diga, cofrades del prendimiento, y en ustedes a todos y cada uno de los cofrades del puerto. Tú, chaval, sí tú. El de la carita risueña, ajústate el capirote y que el antifaz te cubra para ser ya uno más en el solemne cortejo que está a punto de empezar su largo peregrinar. Agarra firme tu cirio, manténlo siempre encendido, en él va la luz de un mundo que tú has de iluminar. Pero antes de salir, pon en orden tus recuerdos. No piensas ahora en ello, mas los años llegarán y querrás allí tenerlos, calientes y acurrucados en un lugar de tu pecho. Anoche ya no dormiste, tan solo tenías ojos para tu túnica blanca y soñabas y sentías el ondear de tu capa, que muy quieta ya colgaba en un rincón de tu cuarto. Quiere, hermano, a tu hábito, es la piel que te recubre, que acompaña tu alegría y disimula tu llanto, cuando aun entre multitudes te sientas por el aislado. Irán cambiando las telas, pero no el significado que a esas ropas tú le diste. Tu más fiel compañera en tus momentos más tristes, la que te hará ser tú mismo, pues lo demás ya no existe. Tan solo será una vez, en cada año que llega, unas horas siquiera entre los mares del tiempo, pero será suficiente para hacerte ver distinto. Por eso, hermano del prendimiento, no dejes nunca tu túnica, no abandones tu hermandad, aunque los años te puedan, aunque sean malos tiempos, aunque la desilusión llegue, que seguro llegará, aunque te sientas aislado, solo en el caminar, aunque te falten las ganas, aunque ya no puedas más. Pásate por tu capilla,
Mira a María a los ojos y llénate de su perdón. Déjate enamorar y como ella da y da, siempre sin mirar a quién, sin pedir explicaciones, sin cuestionarte siquiera si lo están haciendo mal. Ofrécete como ella, dale siempre por entero, sin dejar de caminar, tal como ella lo hiciera, siempre atenta, siempre atrás. Y el puerto está de enhorabuena no solo porque ya tiene una nueva hermandad, Barriada de las Nieves, buena gente que sabe de arrojo y trabajo duro, de tenerlo justo a veces y otras ni incluso de eso, pero ejemplo para el puerto, porque saben que con fe siempre se vence. Buena gente que sabe que con coraje y empuje y decisión no hay montaña por alta que sea cuya cima no sea posible alcanzar. Tiene el puerto nueva madre, joven, morena, guapa, y al que el puerto nunca vista, manto en blanco inmaculado por los fríos ofrecidos, reina es ella de las nieves, que inmaculado y blanco, de pureza desbordado, es el corazón que ella a los hijos de ese barrio de orgullo les muestra lleno. Lleno por el amor desbordante que sus hijos le demuestran, lleno por la fe depositada, por el compartido esfuerzo, lleno por la esperanza fundada en la que saben de veras que es la madre de todos, reina pura, inmaculada, madre de Dios de las nieves, una juventud eterna, una carita risueña en que entre lágrimas muestra las palabras que su hijo a todos nos dirigiera. Para llegar hasta mí, tan solo niño hay que ser, niño que feliz juega y entre sus juegos aprende a vivir la vida nueva. ¿Y cuánto sabéis de eso? Incasables cofrades buenos de ese barrio señero que es el barrio de las Nieves, reina y madre de las Nieves. Último sueño cumplido, sueño que se ha mezclado con aquel otro aspirado con constancia trabajado, ser al fin agrupación, reina y madre de las Nieves, unos ojos que te embrujan, claros, brillantes, sinceros, que quiso legar a su hijo para que al mirarla a ella, sin tan siquiera pensarlo, nos lleven enamorados al amor que se gestó en el calor de su vientre, para que en ellos veamos el dolor de una aprensión que le rompe el corazón, aunque al fin nos lleve, transcurrida la pasión, a sentir la redención. Acabóse el sábado de pasión. En las Nieves dejamos a Jesús de la Redención en su casa de hermandad, junto a sus gentes, su barrio, y deseando llegue el día en que no hayan de volver a su capilla del Rosario en la Basílica de Milagros. En la noche se huelen ya olores de amanecida, de Guadalete y Puntilla, de barrios que saben de mar y vinos. Y tras ella pasada, el sol brillará en lo alto, iluminando San Marcos con sus dorados reflejos. Domingo de Ramos, domingo de inicios cofrades en este puerto de María. Hace 25 años contaba la historia de un niño, historia de petición, de esperanza y también de cumplimientos y de promesa. Historia que hace 7 se completaba. Aquel niño de entonces, hombre ya. El tiempo cambió su hechura y poco a poco fue modelando su semblante, pero lo importante, lo que de verdad importa, permanece. Y tras casi 20 años fue cumplida su promesa. No serían sus hombros, pero sí su cuello, quien portara por el puerto. Muchos años ya pasaron. El ayer se hizo presente, unas zapatillas blancas, negra faja en su cintura y un costal inmaculado. Aquellas piernas dobladas ya roble iniesto parecen. El peso será consuelo, algarabía el esfuerzo, el cansancio, la alegría de un trabajo bien hecho. Sí, papá, dijo una voz de niño en el corazón ya viejo, de un padre que orgulloso siente que nada fue vano. Jesús, al lomo de su borrica, hizo posible el milagro. Fue día de cumplimientos, cumplimientos de quien fue niño, el de un niño que con su alma de niño se acercó al que es maestro, el de un padre que con el alma cortada, obligado está a decirlo. Es domingo de Ramos. En sus brazos no sentirá el vacío de aquel niño que portaba.
que sentirá todo el peso de un trono mañana en oro que ha de llevar al puerto al mejor de los nacidos, que son muchos sentimientos los que hay abajo escondidos, costaleros de Jesús, del Moreno de San Marcos, como gustáis de llamarlo, costaleros de su madre, que por nosotros se entrega, y en ustedes, cada hermano que usa costal en mi pueblo, sentid muy fuerte el orgullo de ser cuna de María, de ser hoy los pies de Cristo, que es seguro que en la acera, en cualquier calle del puerto, otro padre, otro niño, está esperando su encuentro, y en mirándole a los ojos, dejará caer un suspiro que irá al cielo lleno de sentimiento, encerrando una plegaria, una petición sincera, seguro de que en el tiempo hallará su cumplimiento. Antes de que el puerto sea testigo de la pasión del Maestro, antes de que el flagelo del hombre haya de rajar su cuerpo, antes de verlo a orar al Padre al cobijo de un olivo, antes que redención por Judas fuera traicionado, antes de ser prendido en un huerto, antes de caminar de manos atadas cautivo, antes de ser cargado con un precioso madero en el que nos muestra su vida, antes de que fuera Simón, el de Cirene, obligado a compartir su peso, antes de que humilde y paciente sobre un trono de roca aguardara al final de su martirio, antes que un suspiro de misericordia desde lo alto exhalara, antes de pender muerto de la verdadera cruz en que el hombre lo clavara, antes de pasear por el puerto en catafalto de plata, antes de tras ser sepultado resucitara glorioso, antes de todo eso, desde primeras horas de la tarde, el Cristo recorrerá triunfante en las calles de nuestro pueblo. Palmas y ramas de olivo se desparramarán sobre el suelo, alfombra ofrecida al Maestro, al que entre hosanas y aleluyas será aclamado por todos como Rey de los judíos. Tras él, como siempre su madre, 3 perlas en la mejilla y unos ojos entreabiertos, una sonrisa cortada los perfiles de sus labios y un rostro sereno que muestra que en su interior ya vislumbra el pesar que se avecina. Madre mía Inmaculada, concédeme en esta mañana que de mi garganta seca, de mi cuerpo marchitado, surja tan solo un grito desgarrador y sincero, un grito solo nacido por el poder de tu hechura, un grito que nombre el nombre en el que todos cabemos, un nombre, Señora nuestra, un nombre, Reina del cielo, que en tus brazos nos recoja, un nombre, Madre de todos, que escondido entre sus letras muestre el único sendero, el camino verdadero que nos lleve ante tus hijos. Permíteme que lo encuentre, que no sucumba en la lid, pon ese nombre en mi boca, no lo quiero para mí, que en tan solo descubrirlo hacia todos ha de ir. Y como un rayo de luz, en mirándote a la cara, en un cruce de miradas, de tus ojos surgió clara. La búsqueda de ese nombre quedó por siempre acabada. En ti está la respuesta, en ti el nombre que salva, que destierra hacia el olvido cualquier disputa interpuesta, en ti la única vía donde vive la armonía, en ti el único nombre que nos hace ser hermanos, en ti que fuiste en la tierra, que acogió a nuestro Mesías, que me impidió descubrir que tenía que ir a ti, en que estaba mi alma ciega para no ver que ese nombre es entrega, ¿cómo no pude ver que es tu nombre entrega, donde siempre estuvo la respuesta? Un nombre que nos enseña que hay que darse sin pedir, sin plantear condiciones, sin más ansia de riqueza que una sonrisa sincera de quien tienes a tu vera, sin pedir explicaciones cuando el otro desespera, sin envidias de lo ajeno, sin esperar más de aquello que nos llega del esfuerzo, del trabajo compartido, mano a mano, trecho a trecho, con aquel que Dios ha puesto pegadito a los senderos que en la vida recorremos. Jesús, el Maestro de San Marcos, el Cristo guapo y moreno y su madre de la entrega se van perdiendo a lo lejos, en continuo caminar por entre las calles del puerto. Y mientras, en el otro extremo, allá por calle Cielos, San Joaquín abre sus puertas.
Un magistral misterio eclipsa la parihuela que mañana serán relieves de oro y filigranas, esfuerzos de sus hermanos a su Cristo ofrecidos, para que mañana el flagelado del puerto camine por nuestras calles en el mejor de los tronos. 2 romanos de armaduras reluciente, penachos de blanca pluma y un pilium en las manos montan su guardia impávidos. No vaya a ser que el reo desate sus ataduras y abandone la columna en la que es flagelado por 2 sayones con ira. Ya en el puerto, Cristo su sangre ha derramado y aún es domingo de Ramos. María observa a lo lejos, ya su corazón rebosa por nuestro mal de amargura, y ella, en vez de repudiarnos, nos recoge en su regazo. ¿Por qué será, oh María, que candilas nuestras vidas llenándola de sentidos cuando no podemos más? ¿Por qué nos tiendes la mano cuando la nuestra ocultamos? ¿Por qué nos quieres, María, si aun en nuestro día a día, con nuestro pobre actuar, te llenamos de amargura? ¿Por qué siempre nos acoges y nos llevas al perdón si a tu Hijo flagelamos, si su cuerpo laceramos con la furia de un tifón y aunque nos arrepintamos, de nuevo a Él llegamos con el látigo en las manos? ¿Por qué no nos reprochas la amargura que insistentes llevamos a tu corazón? Amargura, aquí me tienes, Señora, con tan solo pensarte, con imaginar tu rostro, con sentir el leve roce de tus manos a las mías, algo me cambia por dentro, y al sonar amargura, sones de metal, madera y viento, eres tú la que apareces grabada a fuego en mis ojos, y siento la levedad de tu hechura, apoyada sin premura sobre mis jóvenes hombros. Eras tú, y solo tú, de este puerto la hermosura, el más fino de los rostros que nos muestra que con toda la amargura que en tu corazón se asienta, es posible la esperanza. Amargura, reina hermosa, amor de los portuenses, cuando el domingo de Ramos San Joaquín abre sus puertas y tú te muestras hermosa bajo los rayos de un sol que aunque competir siquiera con la luz que de ti emana, jamás saldrá vencedor. Amargura, reina hermosa, déjame darte las gracias por quererte como a hijos, por darnos bajo tu manto el más sereno cobijo, por las lágrimas que viertes, por esa leve sonrisa que se posa en nuestras vidas al volar desde tus labios. Antes de ser flagelado, de ser prendido y traicionado por Judas, Jesús, tras la cena de Pascua, llegó acompañado solo de 3 de sus discípulos a aquel huerto de olivos en el que había de iniciarse su pasión. Él sabía que allí había de empezar todo, que desde allí partiría su tormento. Y volverá a hacerlo en el puerto la tarde-noche del miércoles santo. Fue la amistad lo que me llevó a conocerle, aunque ya desde chiquito me encaramara a la mesa con paño rojo que al fondo de la nave del sagrario le servía de diáfana capilla para intentar besar las plantas de sus pies desnudos. Cristo, rodilla en tierra, oración de Dios a Dios, el Hijo implorando al Padre. Recibí profunda formación cristiana, pero en ella jamás lo vi así. Aquí el Cristo moreno, con tan solo contemplarlo, me enseñó lección de vida, lección que siempre junto a mí camina. Era Jesús consciente del mal que se le avecinaba, del dolor y de la muerte que pronto ya le acechaba, y quiso pedir al Padre que le librara de aquello que cercano ya sentía. Y fue tanta la fuerza con que Jesús imploró, que emanó sangre de su frente, mezclada con el sudor que por miedo le afloró. Qué gran lección nos da Jesús en ese huerto. El huir de nuestro deber cuando éste no nos satisface, cuando puede llegar a romper el bienestar, el acomodo en el que anclamos nuestra vida, cuando no aceptamos nuestra existencia tal como en cada ocasión nos llega. El huir siempre está ahí, tentándonos continuamente. Cuando eso llegue, que seguro llegará, haced como yo, nos dice Jesús, en lo alto de su paso, cuando con Él nos encontremos en cualquier rincón claro de su caminar por el puerto. Reza, ora al Padre, háblale, muéstrale tus miedos y tus dudas, y descubre al ángel confortador que Dios pondrá a tu lado. Él hará fácil el tránsito.
El miércoles santo no solo nos da lección de vida desde el Getsemaní que floreció en el puerto, y es que el miércoles santo es día de gracia y esperanza, dos palabras sencillas que nos llevan a llenar de color y de luz nuestra vida, porque la pena o el pesar en forma de nubarrones negros nos impide ver el cielo. Tras esas nubes siempre están las estrellas oscilando. Tu llanto habla de penas que a levante se adivinan, pero es tu semblante esperanza que nos das, amados, llenas. Es tu carita de nácar donde viven dos estrellas, un espejo que refleja que eres de gracia llena. Miércoles santo en el puerto, desde la prioral nos llega quien ha de ser consejera, quien ha de ser el camino que al mismo Dios con pedírselo nos lleva. Faro de luz eterna, iris de blanca pureza, lucero de la mañana, la que llena es de gracia, la que reparte esperanza. Miércoles santo en el puerto, gracia y esperanza, dos palabras que te encuentran un sentido diferente, dos palabras que nos llevan del dolor y de la muerte hacia una vida más plena, donde reina la alegría desterrando nuestras penas. Miércoles santo en el puerto, huertos de albarizas y de esteros, de oraciones compartidas a la luz de ese lucero que ilumina nuestras almas mientras recorre las calles de mi pueblo marinero, llenándolo de la gracia que se escapa de su estampa y cogiéndolo las manos dulcemente nos lleva a un mundo nuevo, sincero, donde reina la esperanza. Desde nuestra basílica, el martes santo, Cristo saldrá cautivo, en silencio y solo, sin árbol que le cobije, sin romano que le escolte, sin un amigo siquiera que comparta su tristeza. Así lo han de mostrar sus cofrades a quienes vivimos el puerto. No habrá sonidos estridentes de tambor y trompeta. No habrá grandes tronos con policromía y oro ni de caobas tallados, pero sí parihuela de plata con morados hombros portarán entre Avemarías y Padre Nuestros. Hace ya muchos años, en el puerto coexistían dos realidades, el silencio o la Virgen sola o de los claveles. Y una vez se encontraron por horarios incumplidos, encuentro que marcó un día que por excepcional siempre será eterno, pero eso fue ayer, recuerdo de cofrades viejos. Hoy todo es distinto, ni mejor ni peor, diferente, como distinto es el tiempo, o mejor dicho, nosotros en el mismo tiempo. Me viene a la mente las palabras de un insigne pregonero que ya goza de la eterna compañía de María del Dolor y Sacrificio y de un Cristo cautivo que con el tiempo llegó a cautivarle. Él pregonó la llegada del cautivo del puerto a su hermandad y en sus palabras de aquel día confesaba que él no lo veía, lo intentaba, pero no podía. Quería a su madre sola, rodeada como siempre entre claveles blancos por sus hijos de Sarga y Esparto, repartiendo amor por el barrio alto del puerto. Llegó a su hermandad el cautivo. Y poco a poco, el Cristo de manos atadas cautivó al puerto y terminó cautivando a aquel pregonero señero. El puerto encontró al cautivo y en él halló consuelo a duelos y sinsentidos, a angustias de corazones rotos. Y el puerto se vuelca en él cada martes santo y llenando de cera encendida día a día su recoleta capilla. Pero no olvidemos que fue ella, María, nuestra Madre del Dolor y Sacrificio, la que quiso estar cerca de su Hijo y lo trajo hacia nosotros. Platas y silencios, rosario de oraciones van rompiendo los vientos, luz de cera encendida que van marcando las calles de penitencias cumplidas, cruces de tosca madera sobre hombros recogidas y un sonido bronco seco que retumba en los sentidos, recio golpe de metal al golpear pavimentos. Barrio alto del puerto,
penumbras y claroscuros, nostalgias de pueblo antiguo, escenario sempiterno del encuentro más sincero entre las gentes del puerto y Dios que sale a su encuentro. Barrio alto de mi pueblo. La Virgen ya no va sola, va siguiendo a su hijo que delante va cautivo. María, Madre nuestra de dolor y sacrificio, manto liso y oscuro, tras blanco puro tapiz de claveles ofrecidos, que tras quedar bendecidos han de volver radiantes al corazón de aquellos que por amor se lo dieron, sencilla ofrenda de flor a quien es su madre en los cielos. Permitidme ahora que sean mis recuerdos, mis más hondos sentimientos, los que cada madrugada fui viviendo, los que cada mañana clara estremecía mi cuerpo, que sean ellos los que afloren de mi garganta rota mezclando palabras ya dichas con otras de nueva planta. Una fragancia de esteros, de sabores marineros envuelve la madrugada, una nube de silencios, atenta al fuerte latido que por 33 veces han de aflorar las campanas. Y las campanas no suenan abriendo la madrugada. Ya no hay quien las taña. ¿Por qué la prioral calla esos 33 golpes que resuenan de mi infancia, preludio de un cerrojazo que enmudece las entrañas? ¿Por qué sonaron los cuartos, los impuntos o las medias del reloj de una fachada y no sonó por los años en que Jesús viviera compartiendo el pan y el agua? ¿Por qué no suenan las campanas? Ya no hay nadie que las taña. Es que ya no hay madrugada. Hace 25 años, estas palabras afloraron de mi garganta para perderse enredadas entre brumas y los vientos de levante. Hoy, tras algo más de 2 décadas pasadas, tan solo habrá madrugada en el recuerdo de los cofrades del puerto y en el corazón y el sentimiento de quienes año a año dejaban el sueño en casa para acompañar en la noche santa, entre oraciones y silencios, a Jesús, el Nazareno. La Semana Santa se transformó en el puerto. Su paso de maderas negras y faroles de plata se ha tornado en tronos resplandecientes de policromía y oro, de relieves y rosetones, que son catequesis viva a los hombres ofrecidas. Dejó el Nazareno frías madrugadas y esplendorosa mañana para encontrar cobijo en la cálida tarde de nuestro Jueves Santo. Propicia ahora nuevas formas de encuentro. Tornó esa extraña mezcolanza de estruendos y silencios con sonidos desde su inicio de acordes cofradieros. Permitidme, hermanos nazarenos, perdedme ahora en las nostalgias y recordar un encuentro de soledades, penares y esperanza, encuentro real, pero que solo la fe hace posible. Madrugada de silencios, de resplandores rotos por brumas que todo ocultan, madrugada de misterios que se adentran en el hombre, arañando sus esencias, madrugada penitente que busca salvar al mundo de la muerte que lo envuelve, y en ella un hombre solo, un alma que busca compañía, que mendiga un rostro amigo que comparta su agonía, y todos son oídos sordos, miradas que rechazan su mirada, ojos fríos que hielan las entrañas. Mas de pronto un retumbar de pisadas resuena en la lejanía, hileras de bujías encendidas, luciérnagas de esperanza, y un rumor de Padre Nuestros llena la noche santa. Corre el hombre hacia su casa, aprisa que el bien ya llega, dice despertando dulcemente a quien su hondo penar causa. Pon tu carita de luna pegada tras la ventana y mírale cara a cara para guardar su mirada cuando de tu lado parta. Él sufrió y no hizo nada, igual que tú, vida mía. Por eso sabe palabras que tornan en alegría cualquier lágrima vertida. Por eso te dirá cosas que solo el dolor enseña a quien en silencio aguanta.
te dejo sola con él, con la mejor compañía que soñaste alguna vez. Dobló entonces la esquina, una cruz y una mirada que rompió la madrugada, que habitaba en una cara, blanca carita de niña. Abrió sus puertas la noche, la niebla fue vencida por Dios mismo que fue hombre, por un hombre que era Dios. Entreabiertas con el visillo corrido y unas manos temblorosas que se afanan a la reja, esperan a que él llegue, a que se pare a la vera de su tesoro escondido, a que se miren de frente, a que su niña pequeña sienta el calor que se siente cuando crucen sus miradas. Una voz surgirá entonces, enmudeciendo sonidos y quebrando los silencios. Una garganta que vibra, expresión de sentimientos, hará aflorar desde dentro los más hondos sufrimientos. Expresión de un hombre solo que busca quien le comprenda, quien le preste un hombro amigo, que no sucumba en la pena. Expresión de un hombre solo que sabe buscar y encuentra en Jesús al compañero que queda firme a su lado cuando todos han marchado, que ha de guiar su senda, pues sabe de soledades en los momentos más duros. Expresión de un hombre solo que reza mejor que nadie, pues su oración que elevándose a los cielos sale del corazón sin que medie más razón que su fe sincera a Dios en ese Jesús Nazareno que rompió la madrugada, aquella Semana Santa. Cae Jesús por el peso del madero. Los flagelos debilitaron su cuerpo. Mi Cristo de la salud. Ese Jesús Nazareno al que el peso del madero hizo besar los suelos de este puerto marinero. Una roca del camino será su único apoyo, junto al calor de aquellos que a San Marcos van a verlo. No recorrerá las calles cuando es Semana Santa, aunque pudimos verlo en una tarde de estío por su barrio marinero y el hospital del puerto. Roca de los enfermos, Cristo de la salud, que en San Marcos a ti te espera con los brazos entreabiertos y cada viernes del año, misterio de Eucaristías, ofrece por ti su vida. Aquellas palmeras de antaño, aquellas que durante casi un siglo prestaron su prestancia, configurando la esencia de los inicios del antiguo Vejer del Conde, son ya estampas de un cercano pasado. Hoy son otras las palmeras las que custodian en perfecta formación los flancos del antiguo hospital de San Juan de Dios. Llegará el lunes santo y esas palmeras mostrarán sus mejores galas acicalando sus palmas. Quieren ser las primeras en ver a Jesús abandonar por unas horas su casa, seguras de que a ella han de retornar, dando así razón a su perenne guardia. Pero este año quedarán huérfanas de inicios y recogidas. La recoleta capilla del antiguo hospital de San Juan de Dios no abrirá sus puertas para dar paso franco a quien, cargado con un madero de carey y plata hecho, irá paso a paso recogiendo en un sinfín de silencios la aflicción de todo un pueblo. Aunque nuestro Padre Jesús de los afligidos y su Madre y la nuestra de los Rosarios recorrerán el puerto desde nuestra Basílica de los Milagros, será igual, pero no lo mismo. Lunes Santo en el puerto, Jesús pasa despacio, volviendo luz en tan solo verlo cualquier nimia oscuridad que aflija nuestro cuerpo, cualquier cicatriz que endureció nuestro corazón, cualquier duda que ensombrezca nuestra alma. Por eso, mientras camina tras él, un misterio de dolores va reflejando su cara. Un rosario de brillantes resbala por sus mejillas.
un rosario de dolor que guarda en su corazón. Sabe que ha de ser así, que su Hijo ha de morir por el bien de la humanidad, que tras todo ese dolor, al cumplirse el tercer día, de nuevo lo ha de encontrar. Sabe que resucitará. Su fe así se lo dice, su confianza ciega en quien es nuestro Señor. Ya antes esa certeza vivió cuando Gabriel le anunciaba que era ella la elegida para ser Madre de Dios. Madre mía del Rosario, Inmaculado Sagrario, Madre del Redentor, permíteme ser compañía en rosario de oraciones y a tu lado caminar, a aprender de ti la fe, la confianza certera, el hacer sin entender, aceptar sin cuestionar los signos misteriosos que me marca mi Señor. Madre mía del Rosario, Madre del Redentor, cúbrenos con tu manto, danos tu protección, llévanos ante tu Hijo en momentos de aflicción y también cuando de contento inunde nuestro corazón. Madre de Dios del Rosario, tú que eres Madre de Dios. Semana Santa en el puerto. La pasión va llegando a su fin. Cristo humilde, paciente, aguarda sobre un pedestal de piedra a que el hombre prepare el instrumento en el que ha de acabar su suplicio. No será desde la aurora esa pequeña capilla de bóveda inmaculada con yeserías barrocas que son orgullo de todos, aunque ya por muchos años no podamos disfrutarlas, hogar de aquel gran lienzo que desde niño me impactó al mostrarme los ejércitos del cielo. Saldrán desde la iglesia conventual del Espíritu Santo, desde el inicio mismo del viejo puerto, al lado mismo de ese río que siempre marcó nuestra historia y muy cerquita de la que fue su primera casa, Monasterio de la Victoria. Pero, ¿qué queréis que os diga? Yo no me acostumbro a eso. Quiero verlos de nuevo pegaditos a la Prioral del Puerto, en su pequeña capilla de edificios de accesos, y quiero sentir como sentía aquellos mágicos encuentros. Era de recogida, y una pausa se hacía en los previos a otra salida que en breve se produciría. Dejábamos nuestra hermandad nazarena. Está entrando Jesús. Uy, aún no, han arriado el paso. Y él, humilde y paciente, espera. Luego, sones de música suenan. Es desconsuelo que llega. En un instante, todos los pesares se tornaron gozos. Jesús está frente a frente con María. Su mirada, antes distante, perdida, se clava en unos ojos, en unas fuentes benditas de las que emanan sin freno manantiales de aguas claras que le surgen las mejillas. Son los ojos de María, negros trozos de azabache que lloran, pero de alegría. Los rosas de sus mejillas son más intensos ahora, al sentirse confortada por esa dulce mirada que Jesús le ha regalado. Los perfiles de su boca dibujan una sonrisa, porque sabe que aunque muera, pronto volverá a ella. Desconsuelo de María, que al menos en un instante se ha tornado algarabía. Muchas gracias, capataz, muchas gracias, pueblo mío, por haberme permitido verles antes de que parta hacia otros mundos distintos. Gracias por dejarme verle, aunque me duela su cuerpo y sienta mía cada herida que en su piel mi bien presenta. Muchas gracias, capataz, grita en silencio María, Cristo de humildad y paciencia, María del desconsuelo, permaneced siempre atentos al devenir de este pueblo, compartir nuestros pesares, reconfortar nuestros cuerpos, sé fuente donde saciemos las sedes que padecemos y sed también nuestro alimento. Será el martes santo, día en el puerto de solemnidades y contrastes, de músicas y silencios, de hombro enjuto y costal, de cautivo y de misericordia infinita, de dolor y sacrificio y de piedad. El Cristo que obando tallara visitará cada rincón de este pueblo nuestro y junto a un castillo almenado, entre mesíos y sones de corneta y de tambor, irá uno a uno bendiciéndonos, diciéndonos que la misericordia es
la única fuente de amor. Cada año, al florecer los naranjos, al inundarse las calles con el perfume dulce del jazmín y el azahar, al reventar los jardines de colores siempre nuevos, al florecer los balcones de rojo intenso clavel, al empaparse los días de estrenadas claridades, al templarse las noches con rayos de plata nueva, un perfume embriagador, una flor más bella aún que la luz, mayor que el sol, un calor abrasador, inundará nuestro pueblo. Está saliendo María en palio de plata y oro. Ten piedad de mí, Señora. No me lleves tú la cuenta del dolor que te he causado, el mal que en mi alma arraiga, la fuerza de mi pecado. Ten piedad de mí, Señora, deja que te dé la mano, que te mesa con dulzura, que te cuente mis maldades, que sé que tú me perdonas por tu comprensión de madre y le dirás a tu hijo, por tu piedad que me salve, aunque siempre sea yo quien en esa cruz lo clave. Señora de la piedad bien entendida, ¿qué lección de vida das al inculcar en tus hijos con esa piedad de vida la adoración generosa, el dar después de la vida, vida nueva a aquellos que la suya perderían si un trasplante no llega? Jesús clavado en la cruz, con los ojos entreabiertos, nos pide misericordia. Él está dando su vida para que tengamos vida. Decirme, hermanos todos, de antifaz y capa roja, ¿cómo y cuándo supisteis que Jesús desde la cruz os pedía nuevas formas de ejercer la caridad? Convencer a los hermanos que aunque nuestra vida acabe, nuestros órganos serán fuente de nueva vida que otros por ellos tendrán. Desde San Joaquín a cualquier rincón del puerto. Es tarde de Viernes Santo. Cristo ha muerto. Rasgó sus velos el templo, cubrió la oscuridad del cielo, nubarrones de tormento por el más justo de los hombres que murió crucificado, que lloren las plañideras, que se silencien los campos, que las olas no nos muestren sus nacarados reflejos, que apague su luminaria la luna nueva de marzo, que las estrellas no brillen arriba en el firmamento. Cristo ha muerto. Cristo ha muerto en el puerto, Viernes Santo de lutos, de dolor y monumentos. Verdadera cruz que muestra por el centro de mi pueblo el cuerpo de Cristo yerto tras un último suspiro que nos habla de perdón y de entrega plena a Dios. Veracruz de penitencias, cruz de vida siempre nueva, aun sintiéndola de muerte. Mayor dolor en San Juan, aunque a sus pies ya no vayan mientras las calles recorre. En San Joaquín esperan para durante el resto del año ser pañuelos que recojan las más pequeñitas gotas de la preciosa y pura sangre que aún de sus pies resbalan. Muerto Cristo en el madero, va recorriendo una a una nuestras calles y detrás, en manantial inagotable de lágrimas vertidas, caminará María. De las manos de Sebastián Santos surgió una rosa, espinas en su tallo, terciopelos en su flor. Sevilla la vio surgir de un pedazo de madera y al puerto había de venir el mismo año en que un niño revistiera en vez primera su cuerpecito pequeño con túnica nazarena. 1968 había de ser el año en el que un palio de estrellas y una brisa marinera teñida de sal de esteros, de marismas y riberas, en la que un pueblo al fin viera, entre geranios que cuelgan de ventanas y azoteas, entre bujías de ceras que dan calor a las penas, un rostro que más que un rostro son unos ojos profundos, unos pozos de azabache capaces de iluminar al mundo, de los que emana un agua, un amor que se hace lágrima, 7 perlas cristalinas que un pañuelo de espuma guardar para sí quisiera. Es una boca que habla, que sonríe mientras llora, que ofrece más que requiere, que más que pedir consuelo, consolación nos ofrece.
ya por las calles del puerto, tras un misterio de muerte en que a todos se ofrece al que fue maestro seguido, solo, quieto, abandonado, clavado de pies y manos en la que es cruz verdadera, camina un misterio nuevo, un misterio que es de luz, de puro fuego que limpia, de blanca flor virginal, de esperanza verde mal, tras de una cruz verdadera, camina ya por el puerto una mujer Galilea, una mujer que es la luz, una mujer que es el llanto por aquello que se fue, una mujer que es consuelo porque sabe en su interior que al pasar el tercer día, quien murió resucitó. El Viernes Santo ya llega, un día de soledad, de angustias por lo que fue, de pesar por lo que el hombre fue capaz de acometer. Viernes Santo en el puerto, el Cristo, el Mesías esperado, el Hijo único de Dios, en el puerto yace muerto. Ya lo llevan envuelto en el sudario más blanco, en urna de plata y cristal, en paso grande cincelado. A Cristo lentamente llevan camino ya de su entierro. La noche se volvió oscura, apagó sus rayos la luna, aquella luna de marzo que anunciaba triunfante la llegada del Señor a lomos de borriquilla. Hasta las crestas han ocultado las olas, haciendo negra su espuma al romper en nuestras playas. La noche se ha vuelto fría, tan solo susurra el viento al doblar de las esquinas. El puerto está de luto, el amor nos ha dejado, tan solo queda la soledad de María. Las salinas prestarán su rancio aroma de mar y las mareas los sonidos de su irse y su llegar. El resto lo pondrá el puerto, abriendo su corazón a la que es todo amor. En lo negro de la noche, en el pálido dorado de un paño de cantería, una imagen, un blanco sobresalía. Es la luz de María, el nácar de su rostrillo, el delicado pañuelo que unas entrelazadas manos apenas si sostenía, el calor de unas bujías de puro fuego encendidas, el brillar de plata fina, repujada orfebrería para ella construida, el aroma de la flor para ahuyentar su dolor y la gente alrededor queriendo ser compañía que rompa la soledad en que ella está sumida. Consolarte yo quisiera, mas ¿cómo hacerlo, María? Si solo con ver tu rostro se llena este alma mía de culpable resquemor. Acúsame, grítame, señálame con tu dedo, que yo fui uno de ellos, que yo a tu hijo maté con mi indolencia cobarde y mi falta de esa tu fe. Y sin embargo, ya ves, a ti acudo arrepentido, intentando ser pañuelo que en tu soledad sublime recoja el agua que emana de tus grandes ojos tristes. Voy a ti a consolarte y eres tú quien me consuela, a romper tu soledad y eres tú mi compañía, a ayudarte a caminar y eres tú la única vía. 7 gotas de rocío transitan por sus mejillas. No hay consuelo que consuele la soledad de María, ni los árboles de luz que pusimos a sus plantas, ni la inmaculada flor que perfuma sus entrañas, ni incluso el suave mecido con que intentan arroparla. Con la prioral al fondo camina la soledad de María, la madre que vio morir el sentido de sus días. Perdóname tú, María, soledad, mi compañía, y al que me perdone por mi culpa compartida en esa su muerte que es mía. Jesús y María, concluimos ya, Jesús y María cada Semana Santa saldrán al encuentro del hombre por las calles y plazas del puerto. Y ese encuentro será inicio de cofrades nuevos, de hombres y mujeres que empezarán a vivir de otra manera, que verán la vida con ojos distintos, que serán testigos del amor de Cristo y de la intersección certera de María, y que sabrán, si la desesperanza llega, a hacer lo que ahora para finalizar os cuento,
sobre un hombre que vivir como cofrade ya no quería. Fue ayer, o tal vez pasaron 10 años, o quizás fuese mañana. El caso es que me senté en el primer banco, pegadito a la reja de su capilla. Milagro nos miraba desde lo alto de su camarín, con perfumes a bodega, brea y sal. Y os digo nos miraba, porque agarrado a la reja, en la quietud del templo, un hombre ya mayor hablaba con María. Su voz era suave, pero lo suficientemente recia como para que, aun sin querer, fuera involuntario testigo de su plegaria. Te hablo a ti, María, Señora de los milagros, tú que fuiste la primera en bendecir a mi pueblo, y sé que en ti reúnes todas las advocaciones con las que tus hijos se dirigen a su Madre de los cielos. Vengo a despedirme, y lo hago contigo, porque no soy capaz de mirar a los ojos a aquella a quien desde pequeño acompañé con mi túnica, y fuera motivo de mis esfuerzos y desvelos, a quien acompañó mi vida entera, aunque yo a veces de ella me olvidara. Pero ya no sé si mi fe me ha abandonado, o quizás sean las fuerzas que me fallan. Creía haberle sido siempre fiel, y a ti en tu Hijo. Pero siento que los encuentros no queridos, los roces con los hermanos, las opiniones distintas, los criterios encontrados, las críticas despiadadas, me han sumido en un profundo desencanto, y poco a poco fui dejando lo que antes fue mi vida. Abandono, me dije a mí mismo un día, porque ya no puedo más, que hagan otros lo que quieran, y a mí me dejen en paz. No dijo ya nada más. Tan solo creí apreciar un nudo en su garganta y una lágrima viajera que sin querer se escapaba de la fuente de sus ojos. Aquí me tienes, señora, tan solo atinó a decir. Y entonces pareció que una voz a él le hablaba. Sí, soy yo, la Madre de Jesús, del Mesías, del Cristo por los hombres entregados, y soy Dolores de San Francisco, Nieves, perdón, entrega, amargura, rosario, dolor y sacrificio, piedad, gracia y esperanza, desconsuelo, dolores, consolación y lágrimas, mayor dolor, soledad y alegría. Y también soy Carmen, Rocío y tu patrona, Milagros. Me conoces. Por ti di hasta el hijo que portaron mis entrañas, y ahora te muestro en mi regazo. Permití que lo azotaran, que su cabeza atravesaran con una corona de espinos, que un madero en su hombro arrejaran, que su cuerpo desnudaran y que a una cruz lo clavaran hasta que al fin expiró. Me conoces, soy María. No te pido que tú sufras como he sufrido yo, ni te pido que te des como me doy yo. Tan solo quiero que quieras, que te muestres comprensivo cuando a alguien tú no entiendas, que ayudes cuando sabes que hace falta, aun cuando nadie a ti te lo pida, que no andes entre oscuras suciedades, aunque éstas sean reales, límpiate de enemistades y sé amigo, solo amigo. Soy María, te conozco desde antes incluso que nacieras y siempre he estado junto a ti. Se hizo el silencio en el templo. En la cara de aquel hombre algo nuevo brillaba. Le había hablado María, a la que tanto quería, y le hizo darse cuenta de que importaban pocas cosas, menos de la que él pensaba, que tenía que luchar por todo en lo que creía, que no estaría solo, sino en buena compañía, que de seguro encontraría si cualquier cosa que hiciera se basaba en esa entrega que le enseñó María. Termina este pregón
pregón de nostalgias, de despedidas, pero de profunda fe sincera y confianza plena en María. Un pregón nacido a la luz de la resurrección, pues, como nos diría San Pablo, sin ella vana es nuestra fe. Termina y no lo hará cantando ni las glorias de María, ni siquiera su dolor, ni la pasión ni la muerte de Cristo nuestro Señor. Lo hará queriendo hacer homenaje a un cofrade cualquiera de los que han sido, serán o son, que vivió toda su vida con fe limpia y sincera en quien al tercer día resucitó. Fe que incrementó cada día de la mano de María. Quiso un niño ser cofrade, y cofrade se sintió cuando su cuerpo vistió de túnica nazarena. Vio el puerto con ojos nuevos, mientras a él le miraba entre palmas, cirios, cruces y azucenas. Quiso un niño ser cofrade, y muy pronto descubrió que ser cofrade es creer como cristiano, es vivir de otra manera, es darse de veras sin esperar recompensa, es fiarse como fía quien tiene fe verdadera. Quiso un niño ser cofrade, compartir con sus hermanos la vida que le afloraba, mientras los años pasaban dejando su aprendizaje. Un día, mientras la pata limpiaba una cuaresma cualquiera en su casa de hermandad, sintió una mirada clavada en su lento trabajar. El prioste le observa y de pronto le llamó: ven conmigo a la capilla que me tienes que ayudar. En la inmensidad del templo tan solo estaban los dos, en un silencio de siglos. Tan solo retumbó el compás del latir de un corazón. Ese niño, joven ya, frente a frente con su amor. Un paso de terciopelos, de oro y seda subbordados, de pletas destelleantes, a la luz del candelero que a sus pies parpadeaba. Y en medio de todo ello, una mujer, una madre, como reina coronada. Pon junto al costero del paso esa pequeña escalera. Y así lo hizo, sin que una palabra siquiera brotara de su garganta, absorto en sus pensamientos, en el diálogo silente que adivinar dejaba el cruce de su mirada, mientras, peldaño a peldaño, trepaba por la escalera que el prioste le indicara. Nunca estuviste tan cerca. Cuando vestida de reina la señora se prepara para que el puerto la vea al sol de la media tarde. Pues espera, que ahora vengo, quédate con nuestra madre. Salió del templo el prioste, aunque nada requería que lo tuviera que hacer, tan solo el facilitar que ese niño joven ya solo pudiera quedar con quien ampara su fe. En la oscuridad del templo, en un silencio de siglos, fue aquella la primera vez que aquel niño joven ya, junto a ella pudo estar en completa soledad. Una lágrima brotó en el pecho del corazón, poco a poco serenó el ritmo de su latir. Su madre le sonrió, para ella ya por siempre lo ganó. Fueron pasando los años y aquel que niño fue ayer, quiso formar una familia y a su madre de los cielos, a una joven presentó. Un día como otro cualquiera, pensando en sones de bodas, a ellos fueron los dos y dijo con media voz: esta es mi novia, vengo a presentártela, aunque de sobra sé que tú la conoces ya, pues no hay en mi camino nada que no te deba agradecer. Queremos compartir, mientras tú no lo permitas, lo que nos resta de vida, saber que tú hiciste que la llama del amor entre nosotros surgiera, me enseñaste a vivir y ahora te pido que a los dos nos enseñes a mantener encendida esa llama de cariño y comprensión que hoy ilumina nuestros pechos. Y ella lo concedió. La pareja año a año, día a día, fue haciéndose mayor, volviendo intensamente a lo largo de su vida la amadía que donó. Cuando los hijos llegaron, María los conoció. Aquel prioste de ayer que hizo posible el encuentro entre un niño joven ya y la que es madre de Dios, volvió a cumplir su función. Pero hay algo que cambió. Ahora el prioste era él y era su hijo esta vez, el niño joven de ayer.
compromiso de un cofrade, vida intensa, bien vivida y llena de recompensas, recompensas para el alma que deben ser compartidas si queremos disfrutarlas. Y así le pasó la vida. Aquel niño que fue ayer, hoy descansa con la medalla en el pecho y sus ropas nazarenas bajo una loza de piedra, mientras su alma requiebra entre las nubes del cielo junto a quien, mientras estuvo en la tierra, fue el amparo de su vida, de sus dudas y sus penas y de todas las cosas buenas que vivió con alegría. Esta es la historia, cofrade, de un cofrade cualquiera, de un hombre que vivió su vida bajo la luz de María, de un hombre que fue feliz aun en tiempo de agonía, porque supo descubrir lo que ella le pedía. Fue dolor en su camino, fue su meta y fue su guía. He dicho.